gracias a Dios por este tiempo, por su presencia en medio de nosotros. Y Él es el único glorificado en esta hora, el único exaltado. Y vamos a orar para poner en las manos de Dios esta reunión. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los discípulos, Señor, de Misión Cristiana del Calvario. Gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy pueden, Señor, sintonizar y ver, Señor, esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, toma, Señor, control de todo, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu gloria misma en medio de nosotros, Señor. Sabemos que tú eres digno de ser glorificado y de ser exaltado, Señor. Padre, que esta señal llegue, Señor, y cumpla, Señor, su propósito, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu gloria, Señor. Nada detendrá, Señor, lo que tú te has planificado hacer en medio de nosotros, Señor. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Y tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás. Reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación.
se cumple, Señor, sobre toda la creación. Fallará tu plan perfecto, tu plan único, no fallará, Señor. No, Dios. Admirable es tu grandeza, solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza, eres excelso en tu belleza. Admirable es tu grandeza, solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza, eres excelso en tu belleza, y todo habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno, y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza, y todo habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno, y no hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. La plenitud es tu naturaleza, Señor. La plenitud es tu naturaleza. Oh, amado Dios, amado eres tú. No hay nadie como tú, Señor, no lo hay. No lo hay, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios del cielo. Te bendecimos, Dios soberano, todopoderoso. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu presencia, Señor de toda la tierra. Exaltado seas por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Glorioso día que el Señor nos ha dado, en el cual podemos adorarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque Él es nuestro Dios, grande, sublime y todopoderoso, el único digno de toda exaltación. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Hoy vamos a abrir
las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 del libro de Josué. Gloria al Señor. Capítulo 3 del libro de Josué. Santo es el Señor. Y nos dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaratén, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes
en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Gloria al Señor. Al leer esta palabra tan preciosa, debemos de tomar en cuenta que tenemos siempre que ser obedientes a las instrucciones que el Padre nos da, a esas instrucciones que nosotros recibimos de parte de Dios y obedecerla tal y como Él nos habla, tal y como Él nos dé las instrucciones para que cada palabra que Él nos dé pueda cumplirse en nuestra vida. Esto es algo que yo me doy cuenta aquí en la palabra del Señor. Algo muy importante es la obediencia a su palabra. Encontramos aquí en la palabra del Señor que Moisés ya había muerto. En el capítulo 1 y versículo 1 del libro de Josué nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés, el gran siervo que Dios había escogido para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto y que lo había traído por 40 años por el desierto, había muerto. Pero como nosotros sabemos que lo que Dios se propone siempre se lleva a cabo. Y ni la muerte puede detener los planes de Dios. Nadie puede detener los planes del Señor. Moisés había sido elegido, pero ahora murió Moisés. Ahora el Señor viene y escoge a otro gran siervo del Señor, como lo es Josué. Ahora Josué toma el liderazgo de parte del Señor, llevando al pueblo hacia la tierra prometida. Moisés lo dejó ya para cruzar solamente el Jordán. Pero ahora a Moisés le toca ese trabajo tan especial de poder cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Pero hay algo muy especial que podemos notar en la palabra del Señor, que el Señor le da a su siervo Josué el secreto del éxito para llevar a cabo esta tarea tan especial. Y ese secreto del éxito que Dios le da a Josué tiene que ver con el apego a su santa y bendita palabra y con la relación que Josué tenía que tener con Dios. Esto es tan importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Este secreto del éxito que Dios le dio a Josué no fue solamente para que él fuera exitoso en esta tarea que el Señor le había encomendado, sino es un secreto muy especial también para nosotros en nuestros tiempos, para que cuando nosotros emprendamos algo en nuestra vida, nos demos cuenta que qué importante es
el poder nosotros guardar la palabra del Señor, cumplir la palabra del Señor a cabalidad y tener una relación íntima con Él. Esto es muy importante en nuestra vida. Nosotros podemos leer ahí en el capítulo 1 y versículo 7 del libro de Josué, que el Señor le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Qué maravilloso! Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No le dijo solamente en esto, sino en todas las cosas que emprendas. Y yo creo que es un momento para que nosotros reflexionemos y que sepamos que este secreto del éxito es para nosotros también en cada cosa que nosotros emprendamos en la vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero escuche muy bien lo que dice la palabra del Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso este secreto y qué importante este secreto. Y nosotros, como hijos de Dios, lo debemos de tomar muy en cuenta, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Gloria al Señor. No solo es para guardar, es para hacer también. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces emprendemos algunas cosas en la vida, pero por no tomar en cuenta este secreto que Dios le mostró a Josué, este secreto que Dios le reveló a Josué, las cosas no nos han salido bien porque las hemos hecho a nuestra manera, las hemos hecho conforme nosotros pensamos, conforme nosotros creemos. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta y muy en cuenta lo que el Señor nos enseña en su santa palabra, entonces todas las cosas nos saldrán bien. Todo nos saldrá bien. Tomemos en cuenta esta palabra tan especial. Dios se la dio a Josué, pero también es para cada uno de nosotros, para que nosotros la vivamos, para que nosotros la disfrutemos, esta palabra preciosa. Y en todo lo que nosotros emprendamos en la vida, podamos ser exitosos guardando este secreto especial. Pero hay algo muy importante. Muchas veces nosotros queremos cumplir una parte de lo que en la palabra del Señor está escrito. Nosotros queremos cumplir una parte de lo que la Biblia nos enseña. Y a veces decimos, esto sí, porque me conviene. Esto no, porque no me conviene. Pero a lo largo, nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que el Señor nos ordena en su santa palabra nos conviene.
nosotros lo vemos como que no nos conviene, porque nosotros no pensamos con la mente de Dios, sino con nuestra mente humana, con nuestra mente carnal. Y es por eso que a veces decimos, es que esto no me conviene, esto no lo puedo hacer, esto sí, porque esto sí está bonito, decimos, ¿verdad? Pero no es así. Toda la escritura es de bendición para nuestra vida. Y todo lo que el Señor nos ordena en su santa y bendita palabra nos conviene. Nunca hagamos a un lado algo de lo que aquí está escrito, porque todo será de bendición grande para nuestras vidas. Josué tomó esa palabra obedeciéndola. Y es por eso que yo les decía al inicio que debemos de tomar en cuenta que tenemos que obedecer toda instrucción que recibimos de parte de Dios y obedecerla, pero tal y como Él nos la da. Porque esta es otra situación, ¿verdad? Cuando no obedecemos las cosas tal y como Él nos las ha dicho. Y cuando no las obedecemos así, sino que lo hacemos a nuestra manera o lo hacemos a medias, tampoco se cumplirá lo que Dios nos promete. Porque a Dios le gusta todo a cabalidad. Porque Él así es, Él es perfecto. Y Él quiere que nosotros aprendamos también a hacer las cosas bien hechas como Él nos lo ordena, para gloria de su santo nombre y para bendición de nuestras vidas. Es importante entonces que la constante meditación de la palabra de Dios y la obediencia absoluta a cada uno de sus preceptos, su apego a la palabra y su relación con Dios es tan importante. O nuestro apego a la palabra y nuestra relación con Dios es tan importante. Y nuestro apego a los preceptos, a las ordenanzas, a los estatutos, a las leyes que el Señor nos ha dejado aquí en su santa palabra, son tan importantes para que nosotros seamos exitosos en la vida, en todo lo que hagamos. El pueblo de Israel en este momento estaba ya a punto de entrar a la tierra prometida. Ya no eran todos, ya era una nueva generación, ya eran los de 20 años para abajo, los que quedaron con Josué y Caleb. De la generación antigua, solamente Josué y Caleb habían quedado. Y el resto era ya una nueva generación de 20 años para abajo, como el Señor les había dicho, por no ser obedientes a la voz de Dios y por rebelarse a la voz del Señor. El juicio de Dios fue acabar con la antigua generación, que no entraran a la tierra prometida y que solo la nueva generación pudiera entrar a la tierra prometida. Moisés los había dirigido por 40 años en el desierto y con mucha satisfacción Moisés les pudo decir: yo os he traído por 40 años en el desierto y vuestro vestido no se ha envejecido, ni vuestro calzado en vuestros pies. Qué satisfacción la de Moisés, ¿verdad? Imagínense por 40 años viendo la gloria de Dios, por 40 años viendo las maravillas de Dios, pero el pueblo no reaccionó de la forma que el Señor quería que reaccionaran. Pero la nueva generación, ellos habían creído en las promesas de Dios y ahora estaban dispuestos a seguir a su nuevo líder. Ellos habían visto la gloria de Dios, las maravillas de Dios
al suplir para todas sus necesidades en todo el desierto. Les había dado el pan del cielo, el maná, y ellos habían visto las maravillas del Señor. Entonces, ahora ellos creían en las promesas de Dios y ahora estaban dispuestos a seguir adelante con su nuevo líder para poder llegar a la tierra prometida. Gloria al Señor. Y ellos pudieron decirle también a Josué, ¿verdad? Así como obedecimos a Moisés, así vamos a obedecerte a ti también. Gloria al Señor. Así como solamente que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Solamente que Jehová esté contigo, así como estuvo con Moisés. Qué importante es, ¿verdad? Que las personas puedan ver en la vida de cada uno de nosotros el respaldo de Dios en nuestra vida. Y ese respaldo pues realmente lo vamos a tener si hacemos las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien, pues el respaldo de Dios no va a estar con nosotros. Pero ahí en tu empresa o ahí en la oficina o donde Dios te tiene, la gente quiere ver que tú como un hijo de Dios, como un cristiano verdadero, tengas el respaldo de Dios en tu vida. Y la gente va a poder también seguirte. La gente va a querer estar con nosotros. Cuando las personas miran que nosotros tenemos la bendición de Dios, el respaldo de Dios en nuestra vida, la gente va a querer estar con nosotros. Por eso es que pudieron decirle a Josué, así como obedecimos a Moisés en todas las cosas, te obedeceremos a ti. Solamente queremos ver que Jehová tu Dios esté contigo. Gloria al Señor. Y nos damos cuenta en el capítulo 3 y versículo 1 que Josué era un gran ejemplo de obediencia y precisión en lo que Dios le había ordenado. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Josué recibió la orden de parte de Dios y él pudo cumplir con precisión esa orden que había recibido, esa dirección, esa directriz que había recibido de parte de Dios. Josué no fue un varón que hizo esperar a Dios. Bueno, yo lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado mañana, o lo voy a hacer después. No, Josué fue un hombre preciso para obedecer la voz de Dios. Qué importante es esto, que cuando el Señor nos dé una orden, nosotros con precisión la llevemos a cabo. Me viene a la mente cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu único hijo. Y la palabra del Señor nos enseña que Abraham se levantó muy de mañana para cumplir con precisión a lo que Dios le estaba pidiendo, a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y esto es muy importante para nosotros. Cuando nosotros recibamos una orden, una directriz de parte de Dios, no esperemos para mañana. Hagámoslo en el momento preciso en que Dios nos lo pide que hagamos, para que pueda Él estar contento con nosotros y así responder a nuestras peticiones y así pueda Él respaldar nuestras vidas en todo. A Josué le esperaba una ardua tarea, pero él no dejaba que le agarrara la tarde.
Él no dejó que le alumbrara el sol, para empezar lo que Dios le había ordenado. Buen ejemplo para nosotros, hermanos. Buen ejemplo. Otra cosa que me llama la atención es que ahora no iba con ellos la nube de día, ni la columna de fuego por la noche. Dice la palabra del Señor, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es algo que me llama mucho la atención. El pueblo de Israel nunca había pasado por ese camino que ahora les tocaba atravesar. Pero algo que les iba dirigiendo ahora era el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto de Jehová. Ahora no era la columna de fuego por la noche, ni era la nube que les cubría el sol de día. Ahora era el arca del pacto de Jehová. En los tiempos atrás, el arca del pacto se había mantenido en medio del campamento con el pueblo de Israel. Pero ahora el arca del pacto toma un lugar adelante, un lugar para dirigir al pueblo. El arca del pacto era el cofre sagrado en el cual fueron depositadas las 2 tablas de piedra donde estaba escrita la ley. Esa ley que señalaba a Cristo, quien es el verdadero dador de la ley de vida. Ahí en San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos eran las condiciones expresas, establecidas de mutuo acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. El cumplimiento o la desobediencia a este pacto, en él se iba a ver, ¿verdad? Si Dios iba a cumplir con ellos las promesas hechas a Abraham, su siervo. Entonces, ahora el arca del pacto era el símbolo que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Y al cumplir con este pacto, el pueblo de Israel, pues Dios iba también a cumplir con lo que le había prometido a Abraham. Pero al desobedecer el pueblo de Israel, lo que en este pacto, lo que en estas tablas de la ley estaban escritas, Dios también iba a actuar de una forma así como ellos actuaban, ¿verdad? Que si ellos no obedecían, Dios no iba a cumplir con ellos. Y qué importante es que nosotros, al ver la palabra del Señor, estemos dispuestos siempre a obedecerla, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver la manifestación de su poder en nuestras vidas. Amén. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que la obediencia a la palabra del Señor, la obediencia a sus estatutos, la obediencia a sus mandatos, nos lleva a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué importante es esta orden. Qué importante es este mandato. Santificaos. Porque mañana hará maravillas
porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Desde los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, esta palabra ha tenido bastante importancia, porque es lo que el Señor demanda de cada uno de sus hijos, que vivamos en santificación. Y así como en otros pasajes de la Escritura, lleva consigo un llamamiento a la separación, limpieza y dedicación. Dios, hermanos, también hoy lo pide, porque Él no puede obrar milagros o maravillas a favor de un pueblo cuyos corazones no estén en perfecta armonía con Él. Y es por eso que Él demanda la santificación siempre, como lo hizo también allá en el Sinaí con el pueblo de Israel cuando Moisés todavía estaba. El Señor le dijo a Moisés: di al pueblo, ahí en Éxodo capítulo 19, di al pueblo que se santifique, porque mañana yo me manifestaré a ellos. Dios les pidió también a ellos santificación para poder manifestarse en medio de ellos. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en una constante santificación. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, es lo que tenemos que hacer. Vivir en una constante santificación si queremos ver milagros, maravillas en nuestras vidas. Porque como les decía, Dios no puede obrar milagros y maravillas a favor de un pueblo cuyos corazones no estén en perfecta armonía con Él. El Señor demanda que nosotros nos mantengamos en una perfecta comunión con Él, que nada haya en nosotros que pueda estorbar esa comunión con Él, esa comunicación con nuestro Padre, que Él anhela siempre. Él ha anhelado siempre tener comunicación con sus hijos. Y ahora Él nos lleva nuevamente, nos regresa al origen donde Dios hizo a Adán y a Eva, pero los hizo a imagen de Él, a semejanza de Él. Y constantemente en las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar esta palabra de santificación, o sed santos porque yo soy santo. Y es algo que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Gloria al Señor. Qué maravilloso es ver ahora cómo el arca del pacto va guiando a todo el pueblo. Esto nos recuerda que quien debe de ir guiando nuestras vidas siempre es Cristo Jesús. El arca del pacto era la misma presencia de Dios en el pueblo de Israel. La misma presencia, la misma gloria de Dios en el pueblo de Israel. Así como anteriormente había venido la columna de fuego, que era la misma presencia de Dios, la nube que en el día, que era la misma presencia de Dios, que los venía dirigiendo, que los venía guiando, ahora es el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, les dijo Josué, ¿verdad? Y qué importante es, antes, cuando iban con Moisés, el arca del pacto iba en medio del campamento, y la presencia de Dios tiene que ser lo nuestro en nosotros.
Ahora el arca del pacto va adelante para guiar al pueblo y les dice Josué, ustedes nunca han pasado por este lugar. Ellos no habían tenido esas experiencias. Ahora iban a tener una nueva experiencia. Algo que ya habían visto con el Mar Rojo. Cuando el Señor detuvo las aguas del mar para que ellos pasaran en seco. Ahora ellos estaban frente al río Jordán. Y me impresiona mucho porque dice que estuvieron 3 días frente al río Jordán. Y ese río, hermanos, en ese tiempo iba con turbulencia, iba rebalsándose. Era como para que el pueblo de Israel se diera cuenta y supiera bien lo que iba a hacer, viendo, ¿verdad? Confiar en Dios, para que el pueblo de Israel aprendiera a confiar en Dios, ¿va? Porque bien pudieron decir, ay no, este río va con mucha fuerza, trae mucha braveza o bravura, nosotros no lo vamos a poder cruzar. Y eran como 3 días de estar ahí viendo, pero el pueblo no vio. Los que ahora iban con Josué no pusieron su mirada en el agua turbulenta, en el río turbulento. Ahora ellos estaban bien seguros de que su mirada tenía que estar en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que había hecho grandes promesas a Abraham, el que les daría las tierras de Canaán por heredad. Pero para esto tenían que enfrentarse a situaciones difíciles y es muy hermoso ver que ahora esta nueva generación estaba determinada a confiar en Dios. Estaba determinada a obedecer las órdenes del Señor. Y les dice, ustedes no han pasado por este camino. Muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por caminos donde no hemos pasado. Muchas veces el Señor permite que tengamos experiencias que nunca hemos tenido, experiencias difíciles en la vida, experiencias duras, pero que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor de toda la tierra, en nuestro Dios Todopoderoso. No importa qué camino estés pasando, tu mirada tiene que estar en el Señor. Tu mirada no tiene que estar en los problemas, en las situaciones difíciles que estás viviendo. Tu mirada, tu fe y tu confianza tienen que estar puestas en el Dios Todopoderoso. Así como ahora el pueblo de Israel, su mirada estaba en el Dios Todopoderoso. El pueblo anterior había puesto su mirada en las murallas. El pueblo anterior había puesto su mirada en las personas que eran grandes y que ellos parecían langostas ante ellos, porque habían puesto su mirada en la persona, en las murallas, en lo material, en lo que humanamente nosotros no podemos vencer, humanamente. Pero que no se habían dado cuenta o no habían reaccionado o se olvidaban tan pronto todo lo que el Señor había hecho con ellos durante ese recorrido desde Egipto hasta donde ahora estaban, que ya estaban en la entradita, ya estaban para poseer la tierra prometida. Sin embargo, hubo desánimo, hubo desaliento, hubo rebeldía en ellos y ya no pudieron entrar. Qué triste es que una cosa así pueda desanimar nuestras vidas y nos quedemos afuera de la tierra prometida. Nos quedemos fuera de nuestro Canaán celestial.
Nada ni nadie nos puede detener, hermanos. Si el Señor está con nosotros, Él nos dará la fuerza, Él nos ayudará, Él nos ha dado ya el secreto del éxito para que nosotros salgamos victoriosos de cada situación que venga a nuestra vida. Tenemos el secreto del éxito de parte de Dios para que nada ni nadie nos detenga. Solamente es de echar mano, solamente es de poner en práctica lo que el Señor nos ha dado en su palabra, y tenemos nosotros que obedecerla para que podamos ser victoriosos y vencedores. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando nosotros vemos esta palabra, fue una palabra muy clara, muy clara. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Fue una palabra, una directriz que ellos tenían que obedecerla al pie de la letra. Porque si ellos no lo hacían como el Señor se los estaba mandando, no iba a ocurrir el milagro. Si ellos lo hacían a su manera, si ellos lo hubieran hecho como ellos creían, como ellos pensaban, no hubiera sucedido el milagro. Pero ellos tenían que solamente poner las plantas de los pies en el agua. Si ellos hubieran dicho: ay, que no llegue a los tobillos, no hubiera ocurrido el milagro. Porque el Señor quiere que nosotros obedezcamos su palabra tal y como Él nos la ha dado. Que nosotros cumplamos su palabra tal y como Él nos la enseña cada día. Y dice la palabra del Señor que las aguas se dividieron, ¿verdad? Se dividieron en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretén, y las que descienden al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Es tan hermoso ver esto, ¿verdad? Es tan hermoso ver esto. Cómo las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón y ya no siguieron. Y bien lejos nos dice la palabra del Señor, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado del Zaretán. Y las que ya habían pasado, las aguas que ya habían pasado, esas se desaparecieron. O sea, quedó el espacio perfecto para que el pueblo de Israel pudiera
cruzar el río Jordán en seco. ¡Qué glorioso! ¿Cómo es tan hermoso ver las maravillas del Señor? Nosotros sabemos que el mar le obedece al Señor porque Él lo hizo, pues, ¿verdad? Todo lo que hay en este mundo, todo lo que existe en esta tierra ha sido creado por la mano poderosa del Señor. Si es el aire, a la voz del Todopoderoso, el aire se detiene. Si es la tierra, a la voz del Todopoderoso, reacciona como Dios quiere que reaccione. Si son los ríos, a la voz del Todopoderoso, obedecen, ¿verdad? Como obedeció hoy en esta situación, en este momento, el río Jordán. Se detuvo para que el pueblo de Dios pudiera pasar en seco. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Gloria al Señor. Fue maravilloso. Y fue maravilloso por la obediencia, por la sumisión, por seguir las directrices tal y como el Señor se las había dado. Y es por ello que nosotros como hijos de Dios debemos de seguir todas las directrices que el Señor nos da, pero las tenemos que seguir a cabalidad, las tenemos que seguir bien, ser obedientes a sus mandatos, ser obedientes a sus preceptos, porque esta es la voluntad del Señor. Y yo quiero decirles que como en esta ocasión los preceptos del Señor fueron dados, hermanos, Dios no es un Dios solo de preceptos. Dios no es un Dios solo de leyes, Dios no es un Dios solo de ordenanzas. Dios es un Dios que también nos hace ver su gloria cuando nosotros obedecemos a esos preceptos, a esas leyes, a esas enseñanzas. Entonces Él nos deja ver su gloria, Él nos deja ver su mano poderosa actuando en nuestra vida. Nunca digamos, ay, es que la Biblia o el Evangelio solo es de mandamientos, solo es de órdenes. No, es de promesas preciosas, es de bendiciones grandes para nuestra vida también. Solamente tenemos que someternos a su palabra para poder ver su gloria, para poder ver la manifestación de su poder y que nada ni nadie nos saque del plan y del propósito de Dios en nuestra vida. Que ninguna circunstancia difícil nos saque del plan y del propósito de Dios en nuestra vida, sino que podamos poner siempre nuestra mirada en Él, que es el Dios Todopoderoso. No pongamos nuestra mirada en otra cosa, porque si ponemos nuestra mirada en algo más, debilita nuestra fe y podemos decaer. Pero la voluntad de Dios no es que sus hijos decaigan, que sus hijos se desvanezcan. La voluntad de Dios es que sus hijos sigan adelante, sean victoriosos y puedan heredar la tierra que Él también nos ha prometido. Sigamos adelante, busquemos al Señor en momentos difíciles. Pon tu mirada en el Señor, porque Él es el único que te puede dar la fuerza, Él es el único que te puede guiar, Él es el único que te puede dirigir, como en esta ocasión dirigió al pueblo de Israel. Ya no había columna de fuego, ya no había nube que los guiara, pero ahora la misma presencia de Dios los iba guiando también. El arca del pacto del Señor de toda la tierra iba con ellos. No nos dejemos guiar por nadie más, ni por nuestras emociones, ni por nuestros pensamientos, ni por nuestros sentimientos, ni por otras voces que podamos escuchar. Porque muchas veces vamos a escuchar la voz del enemigo, que va a venir a nosotros para desalentarnos.
como llegó la voz del enemigo con la generación pasada, que les desalentó. Toda voz negativa no viene de Dios. Toda voz contraria a la palabra del Señor no viene de Dios. Nosotros podemos recibir o percibir dos voces solamente, o la voz de Dios o la voz del enemigo. La voz de nosotros, de nuestra carne, que muchas veces decimos, es mi voz. Pero ¿cómo está esa voz? ¿Negativa o positiva? Solo hay negativa o positiva. La negativa viene del enemigo, pero la positiva viene de Dios. Y el Señor siempre nos va a estar alentando y ayudando para seguir adelante, para poseer las bendiciones que Él nos ha prometido. El enemigo es el que va a venir y va a utilizar nuestra carne para que nosotros nos desviemos del plan y del propósito del Señor. Así es que no hay tres voces, está la voz de Dios y la voz del enemigo solamente. Pidámosle al Señor que nos ayude, busquemos la presencia del Señor para que nos dé fuerza, santifiquémonos cada día para poder ver nosotros la gloria de Dios en nuestro caminar, en esta trayectoria hacia la tierra prometida. Busquemos la presencia de Dios y no nos desviemos del camino, no nos desviemos del plan ni del propósito del Señor para poder ser victoriosos. Tomemos ese secreto del éxito que Dios le dio a Josué, pero que también lo ha dejado para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor porque Él está con nosotros y su voluntad es que nosotros seamos gente victoriosa, que nosotros podamos tener ese positivismo en nuestra vida para poder servirle con todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra santa. Gracias porque esta palabra, Señor amado, nos enseña cómo ser victoriosos en el caminar contigo, en esta peregrinación, en este peregrinaje que nosotros llevamos, Señor, hasta que tú nos llames o hasta que tu Hijo Jesucristo venga por su iglesia gloriosa. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la bendición de tu palabra y tenemos la bendición de poder acercarnos al trono de tu gracia con toda confianza y poder pedirte fuerzas, poder pedir la unción de tu Espíritu Santo, poder pedir la plenitud de tu Espíritu Santo para mantenernos fortalecidos, para mantenernos llenos, para mantenernos victoriosos, Señor amado, en ti. Muchas gracias te damos. Bendigo a cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados con nosotros. En todo lugar en donde nos estén escuchando, yo les bendigo en el nombre de Jesús y declaro la gloria de Dios y el poder de Dios ahí en sus vidas, ahí en sus hogares, con sus familias. Gloria al Señor. Y quiero recordarles que nos quedemos siempre ahí en nuestra casa, porque es mejor estar disfrutando con nuestra familia que estar conectados a un respirador. No cometamos imprudencias, porque cuando cometemos imprudencias no hay intervención de Dios. Pero cuando nosotros actuamos sabiamente, entonces la mano del Señor está para protegernos y para guardarnos. Estemos en nuestra casita,
buscando la presencia del Señor con nuestra familia, estemos en nuestra casita ahí guardados, gozándonos y disfrutándonos en ese ambiente familiar con los hijos, con nuestros padres también, los hijos, ¿verdad? Porque ahí veremos la gloria de Dios manifestada con nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Sublime es su hermosura.